Hemos dicho hace pocos días que el hecho del nacimiento de Cristo y desde luego el desarrollo de su misión evangélica a través de su palabra cambió la historia del mundo y la historia de la cultura universal. Y no es solamente un cambio estético, sino un cambio profundo en la concepción del mundo. Habíamos hablado de lo que significa ese cambio desde el punto de vista político, desde el punto de vista de pensamiento. Habíamos hablado de lo que significa ese hecho expresado, particularmente el Renacimiento, en la pintura, en los dominios de la pintura. Y no solamente en eso, es que el hombre medieval y posmedieval y el del Renacimiento y el del comienzo de la Edad Moderna se expresa por un hombre que quiere levantar inmensas construcciones en honor y en homenaje a Dios. Si ustedes estudian la historia, todo el universo escultural y el universo arquitectónico del medioevo y en adelante por siglos, se expresa a través de las gigantescas construcciones, especialmente del gótico, construcciones de las catedrales. Repasen la historia, la arquitectura y empiezan por encontrarse con San Pedro y después se encuentran las catedrales que hay en Italia, que es pues prácticamente una en cada pueblo, y hay que ver qué catedrales, hay que ver qué construcciones. Pasen a Francia, se encuentran el mismo fenómeno. Ni para qué hablar de la Catedral de Notre Dame y de la Catedral de Amiens y de la cuántas catedrales góticas de Europa. También igualmente en Alemania. La Catedral de Colonia es uno de los grandes monumentos de la cultura humana en el arte de la arquitectura. Y eso pues tiene una significación profunda, una significación enorme en la vida cultural del mundo. Nadie podría desprenderse del mundo cultural representado en ese arte de las catedrales. Pero pues no solo eso, mencionábamos la escultura y las grandes elaboraciones esculturales del mundo desde Miguel Ángel hacia adelante tienen que ver con motivos religiosos, con motivos sagrados. ¿Y qué tal si paramos un momento y tal vez damos marcha atrás para volver a tomar el camino de lo que significó el mensaje divino en la música? Hay todo un largo periodo humano en que la música es música religiosa y se expresa en música religiosa. Inclusive cuando no tiene el interés primario de ser música religiosa, en el fondo lo es. La música religiosa no estamos hablando solamente de Bach y solamente de los grandes creadores de la música renacentista después, pero todos ellos tienen que ver, todos los grandes tienen que ver con elaboraciones religiosas de primerísimo nivel. La música religiosa, tanto la música coral como la música orquestada, tiene un parentesco definitivo con ese fenómeno, el fenómeno de Jesús, el fenómeno de Dios, el fenómeno de la cultura religiosa. Podríamos dedicar una y muchas sesiones a hablar de la música religiosa y pues casi que no terminaríamos, es indefinido. De manera que miren ustedes cómo la pintura, cómo la escultura, cómo la arquitectura, cómo la música giran en torno de la fe en Dios, pero en Dios representado en Jesús, en su Hijo, y en todo lo que significa y todo lo que hay alrededor suyo, en los ángeles que vienen del cielo a protegerlo, en la Virgen María, que desde luego es un tema cultural de primerísimo nivel y de primerísima importancia en el mundo cultural de todas las épocas. Así pues que no estamos ante un fenómeno
cultural cualquiera. Si se repasa o si repasan ustedes también el mundo literario y el mundo filosófico, pues tienen que comprender que Jesús definitivamente partió en Dios la historia humana. Quítenle al medioevo a San Agustín, como escritor, como pensador, solamente eso. Quítenle después a Santo Tomás y a Alejandro y verán en qué queda, a qué queda reducido el pensamiento y a qué queda reducida la literatura. Ustedes ven el prodigio del siglo de oro español, y en el siglo de oro español cuánta cultura religiosa encontramos. Lean a Lope de Vega, pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Lope de Vega es casi un místico, y muchas de sus colosales construcciones del pensamiento religioso tienen en Lope de Vega una de sus expresiones más altas. Y lo mismo puede decirse de Calderón, y lo mismo de todos los clásicos medievales. Fíjense, una figura tan pagana como la figura del Don Juan. Pues el Don Juan termina enfrentándose al hecho de la muerte y termina enfrentándose a una manifestación divina, a una manifestación religiosa. El siglo de oro español. Piensen en el Quijote y les podemos decir cuánta influencia hay en el Quijote del pensamiento, en el pensamiento religioso. Claro que andaba con cuidado porque con la iglesia topamos Sancho, pero no cabe ninguna duda. El siglo de oro español es en gran parte el siglo de oro del pensamiento religioso. Ni para qué hablar de los grandes filósofos. Dicen que Suárez es por lo menos tan grande como Santo Tomás de Aquino. Domingo de Soto, un coloso del pensamiento, un coloso de la literatura, que es un sacerdote dedicado a los temas de la teología, pero por ese camino a los temas de la política, a los temas del derecho. El creador del derecho internacional público, ¿quién es? El padre Francisco de Vitoria. Padre Francisco de Vitoria, sí señores. Una de las obras más colosales del pensamiento están en las cartas de los reyes a quienes mandaban en estas regiones, recomendándoles siempre la piedad, el cuidado de los indígenas. ¿Movidos por qué? Movidos por el pensamiento religioso, por Bartolomé de las Casas y por todos los grandes religiosos de su tiempo, que son colosos del pensamiento de todas las épocas. Entonces, pues uno puede llegar hasta nuestro tiempo y puede llegar a la cultura colombiana, y en la cultura colombiana quítenle a la cultura primaria, esencial de Colombia, el tema religioso, y en qué quedamos. Y en qué quedamos en la cultura quiteña, y en qué quedamos en la cultura limeña, que tiene grande incidencia en la cultura colombiana. Por donde ustedes lo miren, ¿cuál es la grande construcción que hay en todos los pueblos de Colombia? Una iglesia, y una iglesia que tiene la tentación de ser una obra de arte, y una obra de grande arte. La Catedral de Manizales, que será la catedral de todas las ciudades de Colombia. Obras religiosas, pero obras con un gran sentido artístico y grandes proyecciones artísticas. La Catedral Primada de Bogotá igualmente, y así sucesiva indefinidamente. Llegamos pues al punto y terminamos acá diciendo que la cultura tiene un vuelco total con la llegada de Jesús al mundo y con el motivo que Jesús le dio al hombre para pensar distinto, para expresarse distinto por el camino de la pintura, por el camino de la arquitectura, por el camino de la música. Todo cambió con la llegada de Jesús. Por eso hablamos de antes y después de Cristo en la historia humana.